Bienvenidos al vacío. La carta de presentación de un mundo perfecto. El placer de aquellos quienes desean invertir su tiempo subiendo de nivel. Este es Void, un servidor privado de la versión 1.5.3 de Perfect World, videojuego que a lo largo de su historia ha sufrido grandes cambios entre versiones, y no precisamente para bien. Inconformes, varios jugadores tomaron acción y crearon su propio servidor, dando vida a un mundo ambientado en la versión favorita de su videojuego. Según sus propias palabras, Void es un servidor de alta velocidad creado en base a las ideas y la imaginación de su equipo de desarrollo, alimentado por su leal comunidad. Pronto se daría a conocer la existencia de su propio servidor de Discord, un lugar donde los miembros de Void podían comunicarse, planear estrategias o simplemente compartir ideas para mejorar la experiencia de su creación. Pero como en casi toda comunidad de Internet, era cuestión de tiempo para que ciertos jugadores se ganaran una mala reputación. Menaz tenía en aquel entonces 23 años de edad. Era un jugador agresivo y bastante energético a la hora de responder. Su actitud era tal que en una ocasión llegó a ser baneado del servidor, pero al ser una comunidad relativamente pequeña, logró encontrar la forma de ser aceptado nuevamente. Luego de aquel incidente, su actividad fue más tolerable, por lo que pronto se hizo conocer entre varias personas del servidor. Todo esto era bastante común, hasta que un día haría una declaración bastante oscura. He asesinado a toda mi familia. Fuera del mundo digital de Perfect World, Menaz Zaman era un hombre bueno y cariñoso con su familia, últimos quienes estaban realmente orgullosos de él. Había emigrado de Bangladesh a Canadá junto a sus padres y su hermana en búsqueda de nuevas oportunidades. Valoraban enormemente la honestidad, el trabajo y sobre todo la educación, característica en la que Menaz sobresalía enormemente, pues estaba a unos pocos días de graduarse de ingeniero de la Universidad de York en Toronto. ¿Por qué Menaz haría un comentario como este entre todos los conocidos de aquel juego que frecuentaban las tardes? Para su familia, la vida junto a su denominado Hijo de Oro ya era un mundo perfecto. Para él, dentro de aquel mundo, existía un vacío. Debe tratarse de otro troleo. Es cierto que Menaz no estaba siendo del todo sincero, pero no en relación a sus comentarios. Resulta que nunca había comenzado a estudiar en dicha universidad. En cambio, se registró en una local que abandonaría luego de reprobar con bastante rapidez. Pero su familia nunca llegó a conocer esta mentira. De hecho, Menaz llevaba en aquel entonces 3 años ocultando la verdad. Salía de casa junto a su computadora, engañando por completo a su familia. En el tiempo en el que se suponía que estaba estudiando, en realidad iba a algún gimnasio cercano o simplemente se dedicaba a jugar en el servidor. Por supuesto, el tiempo no tuvo perdón, pues llegaría el momento de revelar la verdad. El asesinato de cada uno de los miembros de su familia tuvo origen tan solo un día antes de su supuesta graduación, y en la mañana siguiente, en el chat que frecuentaban sus amigos de Discord: he asesinado a toda mi familia, y probablemente pase el resto de mi vida en prisión, si logro sobrevivir. Espero haberte hecho reír. Espero recuerden los buenos momentos. Los extrañaré a todos. La confusión y el escepticismo rápidamente invadirían el servidor, y la única fría y cruel manera de demostrar que no mentía sería la siguiente. ¿Quieren ver las fotos?
Primero mamá, después mi hermana y finalmente mi padre. Esa no es tu familia. Lo es. Si es cierto, ¿por qué lo hiciste? Debe tratarse de otro troleo. Lo lamento, pero no. Todo habría sucedido en la mañana. Menaz continuaba conversando con la comunidad casi con total tranquilidad, mientras sus únicos amigos trataban de entender sus motivos. Gracias a las capturas de la conversación, se logra ver cómo Menaz manifestaba una visión negativa de sí mismo. Decía ser alguien cobarde, patético y sobre todo, egoísta. También se puede observar cómo los 3 años que llevaba mintiendo eran los mismos en los que había estado planeando este trágico final. ¿Por qué? ¿Por qué lo enviaste a tus amigos? Coco me preguntó lo mismo. Quizá alguna parte de mí quiso terminar con todo esto. Quizá quería darlo a conocer más rápido para ser capturado. Creo que pude formar vínculos con ustedes. No quería que pensaran que tenía un hijo o que simplemente dejé de jugar videojuegos. Quería que supieran la verdad. Estuve temblando todo el día. Alguien dentro del servidor llamaría a las autoridades y finalmente Menaz Zaman se despidió de aquellas personas a quienes había conocido en Perfect World Void. La policía está aquí. Adiós. This is a horrifying case. Global News has learned the accused who lived here in this house behind me with his family had allegedly been plotting to kill them for years. And while none of the neighbors tell me they saw anything wrong here, members of an online gaming community tell Global News that the 23-year-old suspected mass killer allegedly confessed right after his crimes. El 28 de agosto de 2009, Mark Saylor, un patrullero de California, conducía por la ruta estatal 125 junto a su esposa, su cuñado y su hija. Todo parecía estar bien, hasta que, aproximadamente a las 6:35 de la tarde, el 911 recibiría esta macabra llamada. 911 emergency, what are you reporting? Yeah, we're in a Lexus. I'm sorry, your cell phone's cutting out. We're going north 125, Mm-hmm. and our accelerator's stuck. I'm sorry? Our accelerator's stuck. We're on 125, and we're in break. Okay, northbound 125, where are you passing? We are passing, where are we passing? We're going to 120, Mission Gorge. We're in trouble. There's no brakes. Okay. Gorge, end freeway, half mile. Okay, and you don't have the ability to, like, turn the vehicle off or anything? We're approaching an intersection. We're approaching an intersection. Okay. We're approaching an intersection. Hold on. Pray. Okay. Oh, shoot. Oh. Okay. Hello? Luego de que se cortara la llamada, Mark intentaría desviar su automóvil para evitar herir a más personas, pero yendo a una velocidad de más de 190 km por hora, finalmente chocó con una Ford Explorer y terminaría cayendo en la intersección. Algunos testificaron haber visto el auto volando más de 100 metros, para finalmente chocar en el campo mientras estallaba en llamas. Ninguno al interior del automóvil sobrevivió. Además de la llamada al 911, existía la información de que el automóvil en cuestión, un Lexus RX, no le pertenecía a Mark y posiblemente el acelerador se habría atorado debido a la instalación de un tapete incorrecto. Pero esto solo sería el principio de una gigantesca polémica.
Although it is a rare occurrence, your Toyota may experience a sticky accelerator pedal. You should pay attention to the operation of your accelerator pedal. If the accelerator is harder to depress than normal or slower to return, it may be a precursor to a stuck pedal. Toyota has a problem. Federal highway safety officials said today the cause of those so-called runaway Toyotas, cars taking off on their own up to 100 miles an hour, was still under active investigation and not resolved as Toyota had suggested. Until today. La problemática se había extendido entre varios automóviles de la marca Toyota y, por supuesto, su versión de lujo, Lexus. Esto haría que la empresa japonesa se viera obligada a dar explicaciones, pues llegaron a registrarse más de 10 millones de vehículos en un lapso de tan solo 2 años. Toyota terminaría pagando $1.200 millones al gobierno de los Estados Unidos, además de otros 1.100 millones en demandas, pero sus explicaciones no fueron suficientes en la denominada polémica Pedalgate. Para Toyota, la razón de estos accidentes seguía siendo la misma, un error relacionado con el uso de tapetes incompatibles al modelo del automóvil. Sin embargo, unos meses después, se revelarían detalles adicionales sobre este accidente. Mark no solo había sido víctima de un error con los tapetes, también lo fue de una falla masiva relacionada a los frenos asistidos. With an estimated 16 deaths connected to the problem. What should you do if your accelerator pedal sticks? Although it is a rare occurrence, we thought you should know what steps you should take in the unlikely event that it did occur. Hoy no estuvo tan mal. Ha sido mucho más cómodo de lo que pensaba, pero todavía estoy algo paranoica con los dolores que sé que vendrán al hacer un mal movimiento. Si no es hoy, será mañana. Algo me dice que el candado no va a estar por un largo tiempo, y sé que él se estremece por el inconveniente que esto impone a mis movimientos, incluso si no ha dicho una sola palabra al respecto. Todavía. Susan Anton llevaba casada 10 años junto a su esposo Travis, con quien tuvo un par de hijos. Su esposo trabajaba como programador informático y ella como fotógrafa y artista. No obstante, juntos comenzaron a compartir un extraño pasatiempo en sus noches, donde Susan, bajo el seudónimo de Delia Day, escribía entradas para su blog. Mi vida ilustrada como una esclava sexual. El blog estuvo activo desde 1992 hasta el año 2003. Cada artículo contaba con su propia imagen representativa y narraba las prácticas realizadas entre ella y su esposo, o como lo llamaba en el blog, su maestro. La primera vez que ingresas en el blog, aparece una advertencia, y durante los años que estuvo activo, se solía pagar una membresía para poder ingresar a las más de 8,000 imágenes. A pesar de lo explícito de su contenido, la propia Delia lo describe de la siguiente forma. Este sitio web es un trabajo documental de mi vida como esclava sexual. Es mi exhibición pública, mi exposición y mi salida del armario, por así decirlo. Esto no es un sitio web pornográfico, esto es real. Es mi vida tal como la he vivido y la sigo viviendo, todo con 10 años de fotografías. Rápidamente, el blog DeliaDay.com llegó a ser bastante popular y respetado entre su público de nicho, y pronto, Delia compartiría otra versión de ella misma. Un blog en LiveJournal, donde hablaba de su vida desde un punto de vista un poco más personal y específico. Tras 10 años de actividad constante, el 1 de diciembre de 2003, Delia publicaría su última entrada. Allí comenta su experiencia cuando una noche antes de dirigirse al dormitorio, su marido había colocado 4 pesados candados entre los piercings de sus genitales, algo que le ocasionaba bastante dolor al moverse.
Al final, comenta que dicha experiencia no había sido tan incómoda en comparación a otras ocasiones. Sin embargo, de una forma algo críptica, deja entrever el resentimiento que esto le causaba. Horas después de publicar su entrada en el blog, Susan Anton llamaría a la policía, pues acababa de asesinar a su esposo Travis. No existe mucha información sobre este asesinato. Sin embargo, el archivo de un pequeño periódico local explica lo que realmente sucedió. Alrededor de las 2 de la mañana, Susan le dispararía a Travis en el pecho con una escopeta que habían adquirido para defenderse de cualquier posible intruso. El caso de asesinato pronto sería categorizado como defensa personal y los cargos fueron retirados. Tras su liberación, Delia Day desapareció de internet junto a su blog, sin dejar ningún tipo de rastro. Bueno, solo por un par de años. En 2005, un usuario dedicado a investigar el caso recibiría un correo electrónico por parte de la supuesta Delia Day, donde se revelaba que cada uno de los artículos escritos en sus blogs fueron en realidad creados por su marido. Este testimonio jamás pudo ser confirmado. Sin embargo, 8 años después aparecería otro blog, Invisible Survivor, Superviviente Invisible. Esta vez sería diferente. Se puede confirmar que dicho blog le pertenecía a Susan, pues en su primera entrada publicaría una fotografía donde dejaba ver su tan particular tatuaje en el cuello. Los títulos de las entradas revelaban la parte más siniestra de lo ocurrido en aquellos 10 años de matrimonio. ¿Cuánta defensa personal se necesita cuando consensuar no es una opción? Y resumen de una recuperación. La manera de escribir en ambos blogs era diferente, por lo tanto, se podría confirmar la teoría. Era Travis quien se encargaba de absolutamente todo. Era él quien publicaba los artículos. Era él quien tomaba las fotografías. Era él quien durante 10 años torturó y abusó de su propia esposa. Ese 1 de diciembre, Susan Anton no soportó más aquel estilo de vida. Ese 1 de diciembre, Susan Anton asesinó a Delia Day. This morning, a popular online scientist is in Sarasota County, and he says what he has planned could help your children in the classroom. That's right, Adrian, and his name is Robert Krampf, and he's the creator of the HappyScientist.com. Robert, talk to us about why you're here today. Well, I'm doing a video series on the food chain, trying to show students how energy flows through a system, and that's an important part of the Sunshine State Standards, to grasp this concept of how plants capture energy and other animals eat the plants and other animals eat those animals, and just how the energy flows. Robert Krampf, nacido en 1956, es un gran amante de la ciencia. Nada más a sus 5 años de edad, decidió su futuro gracias a su pasión por los dinosaurios, y pronto, esto lo llevaría a tener una exitosa carrera como geólogo, llegando a trabajar en el Museo y Planetario de Pink Palace. Luego de cumplir su sueño al excavar en busca de fósiles, comenzaría su propio show bajo el seudónimo de Mr. Electricity, lo cual lo llevaría a tener varias apariciones en periódicos y en televisión. Right, and now, there we go, good. Now, Hope there's no video cameras in here, and guys. Flat. Yep. Flat. Flat, okay. There we go. Light it on fire. Oh, there we go. Su acto se basaba en la enseñanza de ciencias, enfocándose particularmente en el aprendizaje con niños de entre 8 y 13 años. En una ocasión, llegó a realizar un show de electricidad inofensivo con 50 estudiantes, ocasionando varias risas y alegrías. Para él, la ciencia era justamente eso, algo alegre y divertido. Bajo este mensaje,
En el año 2006 adoptaría un nuevo nombre, The Happy Scientist, el científico feliz. De nuevo, se enfocaría en el entretenimiento educativo para niños, esta vez a través de Internet. Varios de sus experimentos y proyectos científicos quedaron alojados en su propio blog personal, thehappyscientist.com. Además, llegó a tener su propio canal de YouTube. Pero la felicidad de este científico pronto se apagaría cuando en agosto del 2020 alguien tocaría su puerta. A Kane County man, 64-year-old John Robert Krampf, was indicted in federal court Thursday on 2 counts, one for possession of fee and a second charge of receiving fee, the second of which carries a minimum sentence of 5 years. Robert Krampf fue acusado de almacenar miles y miles de imágenes y videos, todos de un contenido ilícito relacionado a menores de entre 4 y 12 años de edad. Según los operativos realizados en su hogar, este científico feliz había almacenado esta información en más de 20 discos duros. En su juicio, confesó la sofisticada manera en la que realizaba el intercambio de archivos por Internet en mercados extranjeros y, luego de un año en custodia, se declaró culpable de todos los cargos. Un miembro del operativo que halló los discos duros declaró que, dada la densidad del material, Robert aparentemente había estado haciendo esto por un largo tiempo. Sin embargo, gracias a su confesión, fue hallado culpable de recepción, mas no de posesión de este material. Por ende, a inicios del año 2021, se daría a conocer su sentencia final. Únicamente 4 años en prisión. That's all for this time. Have a wonderful week. ...21 de agosto de 2015... en el tablón B de 4chan, un infame lugar dedicado a la publicación de cualquier tipo de contenido, un usuario publicaría una entrada aterradora y bastante directa. He asesinado a varias mujeres por mero placer. Luego, el usuario introduce una serie de reglas a cambio de más información, como si se tratase de algún macabro juego. El premio final sería el lugar donde había arrojado uno de los cuerpos 15 años atrás. Si pueden adivinar un nombre, publicaré una imagen. No más de 10 nombres por respuesta. La primera imagen es gratuita, pues su nombre es algo difícil de adivinar. Acompañado de un texto a mano para validar su autenticidad, las imágenes presentaban a una mujer en su graduación y lo que parecía ser su cadáver momentos después de ser asesinada. Tan solo 2 comentarios después, un usuario acertaría al escribir 5 nombres. Tal y como lo había prometido, el autor del post enviaría una fotografía adicional, aunque posteriormente publicaría algunas otras, ignorando por completo las reglas de su juego. ¡Qué gran comienzo! Increíble. He corregido la fecha. Error mío. Esta es de antes de que jugara con ella. Los comentarios permanecían escépticos. Algunos mencionaron tener experiencia con este tipo de fotografías debido a ser familiares de policías. Otros simplemente se reían de su historia, criticando el hecho de que este usuario llevaba más de 10 años guardándolas. El hilo terminaría, al menos en el tablón B, pues al otro lado de 4chan se había dado inicio a una investigación más profunda. Tras una recopilación de toda información hasta el momento, la comunidad del tablón paranormal descubriría algo ciertamente extraño. Las fotografías no habían sido publicadas en ningún otro rincón de Internet. Un usuario no se dio por vencido con la búsqueda y realizaría un análisis más profundo a la primera fotografía enviada por este supuesto asesino. Recortó cuidadosamente la imagen de graduación de la mujer,
reiniciaría las búsquedas inversas y finalmente se topó con una terrible noticia. El nombre de la mujer en esta fotografía era Shauna Maynard, una adolescente de 17 años de edad que había escapado de su hogar en Norco, California. Shauna fue hallada muerta en la autopista Blue Diamond en Nevada, y algunos comentarios mencionan que el autor del hilo y supuesto asesino había desaparecido en cuanto la comunidad se enteró de esta noticia, ignorando por completo el hecho de que alguien pudiese encontrar dicha información al hacer una búsqueda inversa. Se analizaría cada pequeño detalle, desde las pulseras que aparecían en los cadáveres, las etiquetas y los nombres en las cajas, e incluso la posibilidad de que las víctimas fueran en realidad la misma persona. Pero no se llegó a encontrar pistas determinantes a la hora de esclarecer este misterio. Las cajas tenían palabras como juguetes y jeans, lo que podría suponer que o el asesino o una de sus víctimas tenía algún hijo. También se llegó a insinuar el nombre del asesino, podría ser Jeff o Ted. Al recopilar todas estas pistas, pronto comenzarían a aparecer comentarios intentando desviar la investigación, algo que hizo suponer a todos que el asesino aún estaba al tanto de la misma. ¿Por qué esta persona tenía en sus pertenencias todas estas fotografías? ¿Por qué los cadáveres que aparecían en ellas revelaban indicios de tortura, si se suponía que Shauna había muerto a causa de varios disparos? ¿Y por qué el usuario que las publicó desaparecería en tanto se avanzó con la investigación? Lamentablemente, después de todos los esfuerzos realizados por los investigadores del tablón X de 4chan, el misterio sobre estas fotografías y el asesinato de Shauna Maynard quedaron en la historia únicamente como una anécdota más de este infame foro de internet.